La señal invisible que has ignorado. El dinero entra en tu vida, pero no permanece. Llega después de días largos, decisiones difíciles, sacrificios que nadie ve. Y aún así, algo ocurre. Se disuelve, se escapa. Se fragmenta en gastos que no recuerdas haber decidido conscientemente. Intentas organizarte, prometes cambiar, haces cuentas, ajustas hábitos, pero al final, el resultado vuelve a repetirse como un patrón que no logras romper. Respóndete con honestidad. ¿Cuántas veces sentiste que estás avanzando, solo para descubrir semanas después que estás en el mismo lugar? O incluso peor, no se trata de falta de esfuerzo, no se trata de falta de inteligencia. Hay personas que trabajan menos y prosperan más. Hay quienes parecen caminar con ligereza mientras tú cargas un peso invisible que no sabes explicar. Y ese es el punto que casi nadie se atreve a enfrentar. El problema no siempre está en lo que haces, sino en lo que permites. No siempre está en lo visible, sino en lo invisible. Existe una dimensión silenciosa que gobierna los resultados que ves. Una dimensión donde se forman las raíces de la prosperidad o de la escasez. Antes de que cualquier número aparezca en tu cuenta bancaria, la escritura revela principios que la mayoría ignora porque no son obvios. En Proverbios capítulo 13, versículo 11 se enseña que la riqueza obtenida de forma vana disminuye, pero quien la recoge, poco a poco la aumenta. Este no es solo un consejo financiero, es una ley espiritual que expone cómo los procesos internos determinan los resultados externos. Lo que parece pequeño, lo que parece insignificante, es precisamente lo que termina definiendo el destino de una vida. Ahora presta atención a esto, porque aquí es donde todo cambia. Antes de que una deuda se materialice, antes de que el dinero comience a faltar, antes de que las oportunidades se cierren, algo ya fue activado en una actitud, una decisión silenciosa que abrió una puerta. No hizo ruido, no generó alarma, pero comenzó a operar en segundo plano, moldeando tu realidad sin que te dieras cuenta. Esas son las señales invisibles. No son eventos grandes ni evidentes. Son pequeñas desviaciones que se acumulan. Son pensamientos que aceptas sin cuestionar. Son comportamientos que justificas. Son decisiones que repites. Poco a poco, sin que lo percibas, construyen un ciclo que se vuelve cada vez más difícil de romper. Tal vez ya lo estás viviendo ahora mismo. Tal vez lo has sentido, pero no supiste nombrarlo. Esa sensación de que algo está drenando tu vida, de que hay una fuerza silenciosa bloqueando tu avance, de que no importa cuánto intentes, siempre hay algo que te empuja hacia atrás. No es casualidad. Hay pecados sutiles que no se ven a simple vista, pero que tienen el poder de cerrar puertas, desviar caminos y atraer escasez. No son los errores obvios que todos reconocen, son más profundos, más silenciosos, más peligrosos, precisamente porque pasan desapercibidos. Y lo más inquietante es esto: puedes estar cometiéndolos ahora mismo, sin darte cuenta. Hoy vas a confrontar aquello que ha estado operando en la sombra de tu vida. Hoy vas a entender por qué el dinero no permanece, por qué los ciclos se repiten y por qué ciertas oportunidades simplemente no llegan. No se trata de teoría, se trata de verdad. Y una vez que veas lo que está oculto, ya no podrás seguir viviendo de la misma manera. Ahora mantente atento, porque lo que viene a continuación no solo revelará el problema, también te mostrará por qué hasta hoy nadie logró explicártelo con claridad. La paradoja que confunde a todo el mundo. Hay algo que no encaja, y cuanto antes lo enfrentes, antes empezarás a ver la verdad. Existen personas que trabajan todos los días, que se levantan temprano, que hacen todo correcto, y aún así, viven presas en deudas, limitaciones y presión constante. Y al mismo tiempo, existen otras que no parecen esforzarse tanto, pero avanzan, crecen, prosperan. No es una ilusión. Es un contraste real que desafía toda lógica superficial. ¿Alguna vez te detuviste a observar esto sin intentar justificarlo? Porque la mayoría lo hace. Dice que es suerte, contactos, privilegios, pero en el fondo hay una incomodidad que no desaparece. Una sensación de que algo más está operando. Algo que no se explica con simples números o estrategias humanas. Aquí es donde muchos se pierden. Se enfocan únicamente en lo visible. Más horas, más trabajo, más sacrificio. Pero ignoran completamente que la vida no responde solo al esfuerzo, sino a principios. Y esos principios no siempre son visibles, ni obvios, ni populares. Son leyes silenciosas que gobiernan resultados sin pedir permiso. La sabiduría bíblica lo deja claro. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, se muestra que el dinero responde a ciertas dinámicas, pero no como la mayoría piensa. No se trata solo de producir, sino de estar alineado, porque cuando hay desalineación interna, el resultado externo se distorsiona, por más que el esfuerzo sea real. Y aquí surge una pregunta incómoda que casi nadie quiere hacerse. ¿Y si el problema no es que te falta hacer más?
sino que hay algo en tu vida que está bloqueando lo que ya haces. Detente un momento y piensa, ¿cuántas oportunidades ya pasaron por tu vida sin que las aprovecharas? ¿Cuántas decisiones parecían correctas, pero terminaron llevándote al mismo punto? ¿Cuántas veces sentiste que estabas cerca de avanzar, pero algo simplemente no encajó? Eso no ocurre por accidente. Existe una diferencia entre trabajar y avanzar, entre esforzarse y prosperar. Y esa diferencia está determinada por algo que la mayoría nunca analiza: lo que está ocurriendo dentro de ti mientras haces lo que haces. Porque dos personas pueden hacer lo mismo, pero obtener resultados completamente opuestos. Y la razón no está en la acción, está en la condición. Proverbios capítulo 4 versículo 23 advierte que sobre toda cosa guardada se debe guardar el corazón, porque de él mana la vida. No habla solo de emociones, habla de dirección, de flujo, de todo aquello que se manifiesta en tu realidad. Si la fuente está comprometida, todo lo que sale de ella también lo estará. Y eso incluye tus finanzas. Este es el punto que confunde a todos. Creen que el dinero es un resultado aislado, cuando en realidad es una consecuencia. Creen que el problema está afuera, cuando en realidad muchas veces está siendo permitido desde adentro. Y mientras no se corrija eso, el ciclo se repite una y otra vez. Ahora entiende esto con claridad. No se trata de cuánto haces, sino de que estás permitiendo mientras lo haces. Y esa revelación nos lleva a algo aún más profundo. Porque si hay algo que estás permitiendo sin darte cuenta, entonces hay una puerta abierta. Una puerta que no debería estar abierta. Una brecha silenciosa que está drenando todo lo que construyes. Y en el siguiente punto, vas a entender exactamente cómo esa puerta se abre y por qué la mayoría nunca se da cuenta de que lo está haciendo. La puerta espiritual que abres sin darte cuenta. Existe uma realidade que a maioria evita encarar. Ninguém entra em ciclo de escassez por acaso. Antes que a falta se manifeste no externo, algo já foi autorizado no interno. Uma porta foi aberta. E não foi aberta por um evento grandioso, mas por pequenas concessões que pareciam inofensivas no momento em que aconteceram. É assim que tudo começa. Não com um erro evidente, mas com uma decisão silenciosa. Um pensamento que você aceitou. Um hábito que você tolerou. Uma atitude que você repetiu sem perceber o peso que carregava. E cada uma dessas escolhas, por menor que pareça, tem um efeito acumulativo. Não apenas no comportamento, mas no ambiente espiritual que você constrói ao redor da sua vida. A Bíblia não trata isso como algo simbólico. Trata como princípio. Em Cânticos capítulo 2, versículo 15, há um aviso que poucos levam a sério. São as pequenas raposas que destroem a vinha. Não são os grandes ataques que causam o maior dano. São as pequenas brechas, constantes e ignoradas, que enfraquecem tudo o que deveria prosperar. Agora pense nisso com profundidade. Você não precisa fazer algo extremo para comprometer sua vida financeira. Basta manter atitudes desalinhadas por tempo suficiente. Basta alimentar padrões internos que distorcem suas decisões externas. Basta permitir comportamentos que parecem normais, mas que silenciosamente corroem sua estabilidade. Essa é a porta espiritual. Ela não se abre com barulho. Não há aviso visível. Você não percebe no momento em que acontece, mas os efeitos começam a surgir. O dinheiro perde direção. As oportunidades não se sustentam. As decisões começam a gerar resultados inconsistentes. E o mais perigoso é que tudo isso parece natural, como se fosse apenas parte da vida. Mas não é. Existe uma diferença entre viver desafios e viver drenagem constante. Quando há uma porta aberta, o esforço não se traduz em avanço. O que você constrói não permanece. O que você ganha não se multiplica. E você começa a se mover muito, sem sair do lugar. Provérbios capítulo 28, versículo 20, ensina que o homem fiel será cumulativamente abençoado. Mas aquele que se apressa em enriquecer, não ficará impune. Isso revela um princípio profundo. Não é apenas sobre o que você faz, mas sobre como você se posiciona enquanto faz. Porque o posicionamento define o fluxo. E quando esse posicionamento está comprometido, o fluxo também estará. Agora aqui está o ponto que você precisa entender antes de continuar. Os pecados que você vai conhecer não são evidentes. Eles não são aqueles que todos apontam facilmente. São mais sutis, mais comuns, mais aceitos. E exatamente por isso, mais perigosos. Eles se escondem na rotina, se disfarçam de normalidade e operam sem resistência, porque ninguém os reconhece como problema. Mas a partir de agora, você não poderá mais dizer que não viu. Porque o primeiro deles está presente no cotidiano de quase todas as pessoas, e pode estar moldando suas decisões neste exato momento, sem que você perceba. Pecado 1. El hábito que disfraza tu caída en todo comienza con algo que parece inofensivo. No es una gran decisión, no es un acto evidente. Es un hábito pequeño, repetido todos los días,
tan integrado en tu rutina que ya ni siquiera lo cuestionas. Es esa forma de gastar sin pensar, de decidir sin evaluar, de actuar por impulso creyendo que no tendrá consecuencia. Y ahí es donde se esconde el problema, porque no es el gasto en sí lo que destruye tu estabilidad, es la mentalidad que lo permite. Es ese patrón silencioso de vivir sin intención, de moverte sin dirección, de responder al momento en lugar de gobernarlo. Cada vez que decides sin conciencia, estás cediendo control. Y cuando cedes control, repetidamente, creas un terreno donde la escasez se vuelve inevitable. Proverbios capítulo 21, versículo 5, enseña que los planes del diligente conducen a la abundancia, pero la prisa lleva a la pobreza. Esto no habla solo de velocidad, habla de descuido, habla de una vida donde las decisiones no son guiadas por propósito, sino por impulso. Y el impulso, cuando se vuelve hábito, destruye lentamente todo lo que debería crecer. Observa tu día con honestidad. ¿Cuántas decisiones financieras tomas sin pensar? ¿Cuántas veces dices no es mucho sin darte cuenta de que esa frase se repite una y otra vez? ¿Cuántas pequeñas salidas de dinero parecen insignificantes, pero cuando las sumas, revelan un patrón que nunca habías querido ver? Ese es el hábito que disfraza tu caída. No se presenta como un error grave, se presenta como algo normal, cotidiano, aceptado. Pero en realidad, es una fuga constante, no es una pérdida repentina, es un drenaje continuo. Y lo más peligroso es que te acostumbras a él, dejas de verlo, dejas de sentirlo, y cuando finalmente percibes el impacto, ya ha moldeado tu realidad. Esto va más allá del dinero, porque quien no gobierna lo pequeño, no sostendrá lo grande. Quien no disciplina lo cotidiano, no administrará la abundancia cuando llegue. Y es por eso que muchas personas piden prosperidad, pero continúan viviendo con hábitos que la rechazan sin darse cuenta. No es falta de oportunidad, es falta de alineación. Lucas capítulo 16 versículo 10 afirma que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Esto revela una verdad que incomoda. El problema no es cuánto tienes, sino cómo te comportas con lo que tienes ahora, porque ese comportamiento es una señal clara de lo que harás cuando tengas más. Y aquí viene la parte que pocos aceptan. Este hábito no solo afecta tu presente, también define tu futuro. Cada decisión impulsiva fortalece el patrón. Cada repetición lo hace más profundo. Y cuanto más profundo es el patrón, más difícil se vuelve romperlo. Tal vez ya lo estás viviendo. Tal vez ya sentiste esa sensación de que el dinero simplemente no rinde, de que desaparece sin explicación clara, de que siempre hay algo que te impide avanzar. Eso no es casualidad. Es el resultado de un hábito que se instaló sin resistencia y que ahora opera en silencio, guiando tus decisiones sin que lo notes. Pero esto es solo el comienzo. Porque si crees que el problema está solo en lo que haces, espera hasta descubrir el siguiente pecado. Uno que no se manifiesta en acciones visibles, sino en algo aún más profundo. Algo que influye en cada decisión que tomas, incluso cuando crees estar haciendo lo correcto. Pecado 2. La actitud que bloquea el flujo. Hay algo más peligroso que una mala decisión, y es una actitud equivocada que se repite todos los días sin que la percibas. No se ve en tus acciones externas de inmediato, pero define la calidad de cada elección que haces. Es una forma de pensar, una postura interna que parece normal, pero que en realidad está cerrando caminos antes de que siquiera tengas la oportunidad de recorrerlos. Porque todo flujo comienza en el interior. El dinero no responde solo a lo que haces, responde a cómo piensas mientras haces. Y si tu mentalidad está marcada por escasez, temor o desconfianza, cada decisión que tomes llevará esa marca, aunque intentes hacer lo correcto. Es como construir sobre una base inestable. No importa cuánto te esfuerces, el resultado siempre será inconsistente. Proverbios capítulo 23 versículo 7 enseña que tal como piensa el hombre en su interior, así es él. Esto no es una metáfora, es una ley. Tu vida externa refleja con precisión lo que ocurre dentro de ti. Si dentro hay miedo, afuera habrá decisiones limitadas. Si dentro hay duda, afuera habrá oportunidades perdidas. Ahora observa esto con claridad. ¿Cuántas veces dudaste de una oportunidad antes incluso de intentarlo? ¿Cuántas veces asumiste que algo no funcionaría sin probarlo? ¿Cuántas decisiones tomaste desde el temor de perder en lugar de la convicción de construir? Esa es la actitud que bloquea el flujo. No se trata solo de negatividad, es más sutil que eso. Es una inclinación constante hacia lo limitado, hacia lo seguro en exceso, hacia lo pequeño. Es una resistencia interna a expandirte, a confiar, a avanzar con determinación. Y esa resistencia crea un efecto invisible en ti. Mantiene estancado, mientras crees estar siendo prudente, pero no es prudencia. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Advierte que quien observa demasiado el viento, no sembrará, y quien mira las nubes, no segará.
Esto revela una verdad incómoda cuando esperas condiciones perfectas o garantías absolutas. Terminas paralizado, y en esa parálisis el tiempo pasa, las oportunidades se disipan, y la vida sigue sin avanzar. La actitud define el movimiento, y el movimiento define el resultado. Si tu interior está condicionado por el miedo, tus decisiones serán defensivas. Si está condicionado por la escasez, tus elecciones serán limitadas. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida donde nada crece como debería. Esto no ocurre de un día para otro. Es progresivo, silencioso, y precisamente por eso, tan peligroso. Porque puedes estar convencido de que estás haciendo lo correcto, cuando en realidad estás operando desde una mentalidad que impide que lo correcto produzca resultados. Y aquí está el punto que debes enfrentar. No basta con cambiar lo que haces, sino transformas desde donde lo haces. Porque una acción correcta, nacida de una mentalidad equivocada, genera resultados distorsionados. Y mientras esa raíz no sea corregida, el ciclo continuará. Ahora prepárate, porque el siguiente pecado es aún más profundo. No solo afecta tus decisiones, afecta la forma en que justificas lo que sabes que no deberías estar permitiendo. Y ahí es donde muchos pierden el control sin darse cuenta. Pecado 3. El error que justificas. Hay un punto en el que la persona deja de ver el problema, no porque haya desaparecido, sino porque aprendió a justificarlo. Y ese es uno de los estados más peligrosos en los que alguien puede entrar, porque cuando justificas un error, dejas de luchar contra él, lo normalizas, lo integras. Y sin darte cuenta, comienzas a construir tu vida alrededor de algo que te está debilitando. Este pecado no comienza con una acción, comienza con una excusa. Todos lo hacen, no es tan grave. Después lo corrijo, por ahora no pasa nada. Y así, poco a poco, lo que antes incomodaba empieza a parecer aceptable. Lo que antes sabías que estaba mal, ahora se vuelve parte de tu rutina. Y lo más peligroso es que ya no lo cuestionas, porque encontraste una razón que te permite seguir haciéndolo sin sentir conflicto. Proverbios capítulo 14, versículo 12, advierte que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. No dice que parecen peligrosos, dice que parecen correctos. Ese es el engaño. No se presentan como error, se presentan como algo razonable, lógico, incluso necesario, pero no lo son. Cuando justificas un comportamiento, cierras la puerta a la corrección. Y cuando no hay corrección, no hay transformación, solo repetición. Y la repetición crea destino. Ahora detente y observa esto con sinceridad. ¿Cuántas cosas en tu vida sabes que no están alineadas, pero continúas haciendo porque encontraste una forma de explicarlas? ¿Cuántos hábitos mantienes, no porque sean correctos, sino porque aprendiste a convivir con ellos? ¿Cuántas decisiones repites sabiendo en el fondo que te están alejando de donde deberías estar? Ese es el error que justificas. ¿No es visible para los demás? Muchas veces ni siquiera es evidente para ti. Poro está ágil, operando en silencio, moldeando tus resultados, condicionando tus finanzas, limitando tu crecimiento, y lo hace con una fuerza poderosa, porque no encuentra resistencia, porque tú mismo le diste permiso. Y aquí es donde entra una verdad que confronta. Lo que toleras, te controla. No importa cuánto intentes avanzar, si sigues permitiendo lo que te debilita, siempre habrá un límite invisible que no podrás superar. Puedes esforzarte más, trabajar más, intentar más, pero si la raíz permanece, el fruto no cambiará. Isaías capítulo 5 versículo 20 advierte sobre llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Esa inversión no es solo moral, es práctica. Cuando distorsionas lo que es correcto, pierdes la capacidad de tomar decisiones que te lleven a la vida que deseas construir. Y eso afecta todo. Afecta cómo manejas el dinero, afecta las oportunidades que aceptas o rechazas, afecta la disciplina que sostienes o abandonas, porque al final, no es el error lo que más destruye, es la decisión de mantenerlo. Y si este punto ya te incomoda, es porque estás comenzando a ver algo que antes estaba oculto. Pero aún hay algo más profundo. Porque no se trata solo de errores aislados, hay patrones completos que se repiten en tu vida. Ciclos que vuelven una y otra vez, como si estuvieras atrapado en el mismo lugar sin entender por qué. Y eso es exactamente lo que vamos a revelar a continuación. Pecado 4. El patrón que se repite en tu vida. Hay personas que no están viviendo problemas, están viviendo ciclos. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque un problema es algo puntual, algo que aparece y desaparece. Pero un ciclo es algo que vuelve, se repite, se disfraza con nuevos rostros, pero siempre lleva al mismo resultado. Mira con honestidad tu vida financiera. ¿Las deudas son nuevas? ¿O son variaciones de las mismas deudas? ¿Los problemas cambian? ¿O solo cambian de forma? ¿Las soluciones que intentas realmente funcionan? ¿O solo alivian por un momento antes de que todo vuelva otra vez?
Ese es el patrón. Y lo más inquietante es que muchas veces ya te acostumbraste a él. Ya sabes cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Y aunque no te guste, en el fondo ya lo reconoces. Es como si estuvieras caminando en círculos dentro de un lugar que no logras abandonar. Esto no es coincidencia. La escritura muestra en Proverbios capítulo 26, versículo 11, una imagen fuerte, como el perro que vuelve a su vómito. Así es, quien repite su necedad. No es una condena, es una revelación. Hay comportamientos que, si no se rompen en su raíz, se convierten en retornos inevitables. Y aquí está el punto clave. Los patrones no se rompen con intención, se rompen con conciencia. Porque mientras no identifiques el ciclo, seguirás creyendo que estás avanzando, cuando en realidad solo estás repitiendo versiones diferentes del mismo resultado. Cambian las circunstancias, cambian las decisiones, pero el final sigue siendo el mismo. Y eso genera una ilusión peligrosa en la sensación de movimiento sin progreso. Empiezas a pensar que estás mejorando porque algo cambió, pero el fondo permanece intacto. Y cuando el fondo no cambia, el resultado tampoco. Ahora observa esto con atención. Los patrones financieros no nacen del azar, nacen de decisiones repetidas, de reacciones automáticas, de formas de pensar que se consolidan con el tiempo. Y una vez que se establecen, comienzan a operar por inercia. Ya no necesitas decidir conscientemente. El patrón decide por ti. Por eso te encuentras nuevamente en el mismo punto, incluso después de prometerte que sería diferente. Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 lo resume con precisión. A lo que fue, será. Lo que se hizo, se hará. Nada nuevo bajo el sol. Esto no significa que no haya cambio posible. Significa que sin transformación interna, el exterior solo recicla resultados. Y aquí es donde muchos se frustran. Intentan cambiar circunstancias sin romper el ciclo interno. Cambian de trabajo, cambian de estrategias, cambian de entorno, pero mantienen la misma estructura mental y emocional que generó el patrón desde el inicio. Y el resultado es inevitable. El ciclo se repite, pero hay algo que debes entender antes de seguir. Reconocer el patrón no es el final del problema, es el inicio de la salida, porque solo cuando identificas el ciclo, puedes dejar de alimentarlo. Solo cuando ves la repetición, puedes interrumpirla. Y solo cuando entiendes su origen, puedes comenzar a romperlo. Pero hay un detalle aún más profundo, porque muchos ciclos no se sostienen solo por hábitos o decisiones, sino por una forma de posponer lo que ya sabes que debes cambiar. Y eso nos lleva al siguiente punto. Un pecado silencioso que no te detiene de golpe, pero te roba el tiempo suficiente para que nunca avances realmente. Pecado 5. La decisión que postergas. Existe un tipo de error que no destruye tu vida de forma inmediata, pero la desgasta lentamente hasta dejarla sin dirección. No es una mala acción directa, ni un acto evidente de fracaso. Es algo mucho más sutil, la decisión que sabes que debes tomar, pero que sigues posponiendo. Y esa postergación tiene un costo invisible. Cada vez que sabes lo que tienes que hacer, pero decides después, estás enviando un mensaje interno de debilidad, no a los demás, a ti mismo. Y ese mensaje, repetido con el tiempo, se convierte en un hábito mental que condiciona tu forma de vivir. Empiezas a negociar contigo mismo lo que debería ser claro. Hoy no, mañana ahora no es el momento en cuando las cosas mejoren. Lo haré y así, sin darte cuenta, el tiempo empieza a pasar sin que nada cambie. La escritura advierte este principio con claridad. En Proverbios capítulo 6, versículos 9 a 11, donde se muestra cómo la pereza y la postergación conducen a la pobreza de forma progresiva. No es un colapso repentino, es un desgaste silencioso que llega, mientras la persona cree que todavía está en control. Aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. La postergación no es descanso, es resistencia disfrazada. Porque cuando sabes lo que debes hacer y no lo haces, no estás en pausa. Estás perdiendo terreno, estás cediendo oportunidades, estás acumulando consecuencias futuras que más adelante se manifestarán como presión, urgencia y falta de opciones. Observa tu vida con sinceridad. ¿Cuántas decisiones importantes has retrasado esperando el momento ideal? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque no actuaste a tiempo? ¿Cuántas veces pensaste que luego sería más fácil? Y no lo fue. Ese patrón no es casual. Es un ciclo de dilación que se alimenta de la esperanza de que el problema se resolverá solo. Pero la realidad es que lo que no enfrentas, crece. Lo que no decides, se complica. Lo que no corriges, se profundiza. Eclesiastés capítulo 11 versículo 4 lo expone de forma directa. A quien observa el viento, no siembra, y quien mira las nubes, no cosecha. Esto revela una verdad incómoda en esperar condiciones perfectas. Es una forma de autosabotaje disfrazado de prudencia. Y mientras esperas, la vida no se detiene. Las oportunidades pasan. Las condiciones cambian, y lo que antes era posible, se vuelve más difícil. La postergación crea una ilusión de control, pero en realidad te está quitando poder.
porque cada vez que decides no decidir, estás permitiendo que las circunstancias decidan por ti. Y eso tiene un impacto directo en tu vida financiera, no porque te falte capacidad, sino porque te falta acción oportuna, porque en el mundo real, el tiempo también es un recurso, y cuando se pierde, no siempre se recupera. Ahora entiende esto con claridad. Este pecado no grita, no confronta, no se impone, solo espera, y cuanto más lo alimentas, más cómodo se vuelve. Hasta que un día te das cuenta de que estás exactamente en el mismo lugar, pero con menos opciones que antes. Pero el siguiente nivel de este proceso es aún más profundo, porque hay comportamientos que no solo afectan lo que haces o dejas de hacer, sino que afectan directamente lo que parece alejarse de tu vida sin explicación. Y eso nos lleva al próximo pecado. Pecado 6. El comportamiento que aleja la provisión. Hay momentos en la vida en los que no es que falte esfuerzo, es que parece que algo se aleja cada vez que estás a punto de avanzar, como si las oportunidades se acercaran lo suficiente para ser vistas, pero no lo suficiente para ser alcanzadas. Y aunque intentas explicarlo con lógica, en el fondo sientes que hay un patrón más profundo actuando en silencio. Este pecado no siempre se percibe como error. Muchas veces se disfraza de actitud normal, de forma de decir, de reacción cotidiana, pero su efecto es constante en crear distancia entre tú y aquello que podría sostener tu vida en un nivel diferente. Y lo más peligroso es que puede operar sin que lo notes. No siempre es lo que haces de forma directa. A veces es cómo reaccionas, cómo respondes, cómo te posicionas frente a lo que la vida te presenta. Porque la provisión no solo llega en forma de dinero, también llega en forma de oportunidades, personas, ideas y puertas abiertas. Y hay comportamientos que, sin que lo percibas, empiezan a cerrar esas puertas. La Escritura revela en Proverbios capítulo 10 versículo 4 que la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. No se trata solo de acción, sino de postura, de disposición interna, de cómo te relacionas con lo que te es confiado en el momento presente. Ahora piensa, con honestidad, ¿cuántas veces rechazaste oportunidades no por falta de capacidad, sino por falta de percepción? ¿Cuántas veces te cerraste antes de evaluar lo que se te estaba presentando? ¿Cuántas veces reaccionaste desde el miedo, la duda o la desconfianza sin darte espacio para discernir? Ese tipo de comportamiento crea un efecto silencioso que aleja lo que podría haber permanecido, no porque el bien desaparezca, sino porque tu actitud lo empuja sin que lo notes. Y aquí está el punto más profundo. La provisión no siempre se pierde de forma abrupta. A veces simplemente deja de fluir hacia ti con la misma facilidad. Las cosas empiezan a requerir más esfuerzo, las oportunidades se vuelven más escasas, los caminos más cerrados, y tú comienzas a pensar que es el mundo el que cambió, cuando en realidad algo en tu postura interna se desconectó del flujo. Lucas capítulo 6 versículo 38 enseña un principio de medida y retorno, mostrando que lo que se recibe está relacionado con lo que se da. Pero esto no aplica solo a lo material, también aplica a la forma en que te posicionas frente a la vida, porque una postura cerrada, reactiva o desconfiada también genera un retorno limitado. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida donde todo parece requerir más esfuerzo del necesario, pero no porque no haya oportunidades, sino porque algo dentro de ti dejó de reconocerlas correctamente. Este es el pecado que aleja la provisión, no siempre la rechaza de forma consciente, pero si la debilita de forma constante. Y cuando algo se debilita lo suficiente, deja de sostenerse en tu vida. Y ahora llegamos al punto más crítico de todos, porque lo que viene a continuación no es un comportamiento externo, es algo interno, profundo, silencioso, algo que define no solo lo que haces, sino quién eres cuando nadie está mirando. Y ese es el pecado más peligroso de todos. Pecado 7, el más peligroso de todos. Este no es un error visible. No es un hábito que los demás puedan señalar fácilmente. No es algo que se detecta en tus acciones externas de forma inmediata. Este pecado ocurre en un lugar mucho más profundo, en la forma en que te relacionas contigo mismo cuando nadie te ve, cuando no estás actuando para el mundo, cuando estás solo con tus pensamientos y decisiones internas, y precisamente por eso es el más peligroso, porque lo externo puede engañar, pero lo interno siempre se manifiesta con el tiempo. Este pecado no comienza con lo que haces, comienza con lo que aceptas de ti mismo, con lo que permites en silencio, con lo que toleras en tu carácter sin confrontarlo. Es la desconexión entre lo que sabes que eres capaz de hacer y lo que realmente exiges de ti. La Escritura advierte en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas. Esto no es una condena, es una advertencia profunda en sí. No existe vigilancia interna. Puedes terminar justificando conductas que te alejan de tu propio propósito sin siquiera darte cuenta.
Ahora piensa con sinceridad. ¿Cuántas veces te prometiste cambiar algo importante y no lo hiciste? ¿Cuántas veces te convenciste de que esta vez será diferente, pero repetiste lo mismo? ¿Cuántas veces bajaste tus propios estándares para evitar la incomodidad del cambio? Ese es el núcleo del problema, porque cuando comienzas a negociar contigo mismo, pierdes autoridad interna. Y cuando pierdes autoridad interna, todo lo demás en tu vida comienza a volverse inestable. No porque el mundo cambió, sino porque tu estructura interna dejó de sostenerte con firmeza. Este pecado es peligroso porque no parece urgente, no grita, no confronta de inmediato, solo se acumula, da tras decisión tras decisión, hasta que un día miras tu vida y te preguntas cómo llegaste a este punto sin darte cuenta del proceso. Proverbios capítulo 25 versículo 28 compara al hombre sin dominio propio con una ciudad sin murallas. Esto revela una verdad central, sin control interno. No hay protección real, y cuando no hay protección, todo puede entrar y todo puede salir sin resistencia. Eso incluye tus hábitos, tus decisiones y también tus resultados financieros, porque la forma en que te tratas internamente define el nivel de disciplina que sostienes externamente, y esa disciplina es la base de todo lo que construyes o destruyes. Ahora entiende esto con claridad. Este pecado no destruye de forma rápida, desgasta, debilita, fragmenta, hasta que un día te das cuenta de que no fue un gran error lo que te llevó al resultado actual, sino una serie de pequeñas concesiones internas que nunca enfrentaste. Y ahora llegamos a un punto inevitable. Después de ver todo esto, ¿ya no puedes ignorar la pregunta más importante? ¿Te reconoces en alguno de estos patrones? Porque la verdad no solo se escucha, también confronta. Y en el siguiente momento, vamos a llevar esto directamente a tu realidad. El momento de la verdad, TIDE, ENTE, IFICA, STE. Ahora, no se trata de teoría, no se trata de conceptos, se trata de ti, porque después de escuchar todo esto, algo dentro de ti ya empezó a reaccionar, no necesariamente con respuestas claras, sino con sensaciones. Esa incomodidad silenciosa, esa reflexión interna que no puedes ignorar, esa pregunta que aparece cuando todo queda en silencio, ¿esto me está describiendo más de lo que quiero admitir? No es casualidad. Cuando la verdad toca algo profundo, no genera ruido, genera conciencia, y en este punto, no estás aquí solo para aprender algo nuevo. Estás aquí para confrontar algo que ya estaba presente en tu vida, pero que quizás nunca habías visto con claridad. Los patrones, los hábitos, las decisiones silenciosas, las justificaciones internas, todo eso que parecía pequeño, pero que ahora comienza a mostrar su peso real. Ahora detente un momento, no pienses en lo que otros deberían cambiar. No busques explicaciones externas. No intentes suavizar lo que acabas de escuchar. Solo responde internamente con honestidad. ¿Cuántos de estos pecados no son solo conceptos, sino reflejos de algo que ya has vivido? Proverbios capítulo 27 versículo 19 dice que como el agua refleja el rostro, así el corazón refleja al hombre. Esto significa que lo que ves afuera muchas veces es un reflejo directo de lo que no has querido mirar dentro. Y aquí está la parte más importante de este momento. No se trata de culpa, se trata de conciencia, porque la conciencia es el punto donde el ciclo puede romperse. Mientras no ves el patrón, lo repites. Mientras lo justificas, lo sostienes. Pero en el momento en que lo reconoces, ya no puedes seguir operando de la misma manera, sin sentir el peso de la decisión. Tal vez ahora entiendes por qué ciertas cosas se repetían. Tal vez ahora entiendes por qué el dinero no fluía como debería. Tal vez ahora empiezas a ver que no era solo una cosa, sino un conjunto de pequeños elementos trabajando juntos. Y eso cambia todo, porque lo que antes parecía confuso, ahora empieza a tener forma. Y lo que tiene forma puede ser enfrentado. Lo que es invisible, controla. Pero lo que es reconocido, puede ser transformado. Pero aquí viene el punto más delicado. Ver no es suficiente. A la mayoría de las personas, ve sus patrones, pero no hace nada con ellos. Reconocen el problema, pero siguen igual. Y es ahí donde la transformación se pierde, porque la verdad sin acción se convierte solo en información. Y este no es un momento para solo entender, es un momento para decidir qué haces con lo que ahora sabes. Porque el siguiente paso no es más conocimiento, es dirección. Y en el próximo punto, vas a ver exactamente por dónde comienza la ruptura de este ciclo. El camino para romper el ciclo en llegados a este punto. Ya no puedes decir que no viste. Ya no puedes actuar como si todo esto fuera solo información interesante. Porque cuando la conciencia se activa, también se activa una responsabilidad, la de cambiar la dirección. Pero aquí hay algo que debes entender con claridad. Romper un ciclo no comienza con grandes cambios externos. Comienza con una decisión interna que se vuelve más fuerte que el patrón que te ha estado gobernando.
no es cuestión de motivación momentánea, es cuestión de alineación profunda, porque el problema nunca fue solo lo que haces, sino desde donde lo haces. La Escritura enseña en Romanos capítulo 12 versículo 2 que la transformación comienza con la renovación de la mente. No habla de ajustar comportamientos superficiales, habla de cambiar la estructura interna desde donde todo lo demás se origina, y eso es lo que separa a quien repite ciclos de quien los rompe. Ahora escucha con atención. Si los pecados que viste antes operan en silencio, entonces la solución también debe operar en profundidad. No se trata de eliminar un hábito aislado, sino de reconstruir la forma en que decides, piensas y reaccionas frente a la vida, porque mientras la raíz permanezca, el fruto se repetirá. Romper el ciclo exige 3 movimientos internos que casi nadie quiere hacer. El primero es la honestidad sin excusas. Ver lo que es, sin justificarlo, y sin suavizarlo, sin adaptarlo para que duela menos, porque lo que no se enfrenta con claridad, no puede ser transformado. El segundo es la interrupción consciente. Es el momento en que decides no continuar alimentando lo que sabes que te está debilitando. No porque sea fácil, sino porque entiendes el costo de seguir igual. Es aquí donde muchos fallan, porque confunden incomodidad con imposibilidad. El tercero es la consistencia. No un cambio puntual, sino una nueva dirección sostenida. Porque un solo acto no rompe un patrón. Lo que rompe un patrón es la repetición de una nueva forma de actuar hasta que se convierte en identidad. Proverbios capítulo 4 versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esto revela un principio profundo en la vida: no cambia por accidente, cambia por dirección intencional. Y esa dirección se construye día a día. Ahora entiende esto. Nadie rompe ciclos financieros sin antes romper ciclos internos. Nadie cambia resultados externos sin antes cambiar decisiones internas. Y nadie experimenta una vida diferente mientras siga operando desde la misma estructura mental y espiritual. Pero aquí está la parte esperanzadora. El hecho de que hayas visto el ciclo significa que ya no estás completamente dentro de él en la conciencia. Es el primer punto de ruptura. Es el momento en que el patrón pierde parte de su poder, porque deja de ser invisible. Y lo que deja de ser invisible puede ser enfrentado. Ahora el próximo paso no es entender más, es decidir, porque todo lo que viste hasta aquí solo tiene sentido si se transforma em acção real. O Ainel Cier vas a entender por que ignorar isso daqui para frente já não é mais uma opção. El aviso que no puedes ignorar: hay un punto en el que la información deja de ser solo conocimiento y se convierte en una responsabilidad. Y este es ese punto, porque ya no puedes decir que no sabes, ya no puedes actuar como si todo esto fuera solo una reflexión interesante para después olvidar. Lo que escuchaste no fue diseñado para entretenerte, fue diseñado para despertarte. Y cuando algo te despierta, ya no puedes volver a dormir igual. La verdad es incómoda, precisamente porque rompe la ilusión de control. Muestra que muchas de las cosas que creías aleatorias en tu vida financiera no lo son tanto. Muestra que hay patrones, decisiones, actitudes y silencios internos que han estado moldeando tu realidad más de lo que imaginabas. Y ahora que lo ves, hay una elección inevitable frente a ti: ignorar lo que viste o confrontarlo. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto no habla solo de conocimiento religioso, habla de una actitud interna frente a la verdad. No la recibes y te transformas, o la rechazas y repites el mismo ciclo, porque eso es lo que está en juego. No es solo dinero, no es solo deuda, es dirección de vida. Los pecados que viste no son conceptos aislados, son patrones que, si permanecen sin corrección, continúan operando en segundo plano, influyendo en decisiones que parecen pequeñas, pero que construyen resultados grandes con el tiempo. Y aquí está el punto final que necesitas entender. La vida no cambia con emoción momentánea, cambia con decisiones sostenidas. Y cada decisión que tomes después de esto puede acercarte a un nuevo ciclo, o devolverte al anterior. No habrá un momento perfecto, no habrá una condición ideal, no habrá una señal más clara que esta conciencia que ahora tienes. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Recuerda que todo tiene su tiempo, y este puede ser el tiempo en el que dejas de repetir lo que ya conoces, para empezar a construir algo diferente, pero eso depende de ti. Porque ahora ya viste lo que estaba oculto, ya entendiste lo que antes parecía confuso, ya reconociste que hay patrones que no se rompen solos, y después de ver la verdad, seguir igual ya no es inocencia, es decisión. La pregunta final no es qué aprendiste hoy, la pregunta final es qué vas a hacer con eso a partir de ahora.